Bueno, Adelante. pues muy buenos días o ya muy buenas noches, dependiendo de qué franja horaria. A continuación, pues se va a hablar sobre la segunda parte de la llamada acumulación originaria. La primera parte, pues la tocó la compañera Ana, el cual, pues, se viene resumiendo, pues, que miramos la expropiación de la población rural, en el cual consiste, pues, un proceso lento pero coyuntural, en donde básicamente todos los campesinados son lanzados a su suerte por medio de la violencia extrema, es decir, la expropiación, en la que juega un papel importante, pues, tanto la legislación del Estado, del poder real, frente al poder feudal también, en lo cual los dos juegan un papel fundamental, ya que los señores feudales terminan también expulsando a los campesinos y terminan en condición de esa masa liberada de mano de obra, que aún no se convierte todavía en obrera, pero que estará a punto de convertirse. Esto, por supuesto, se intensifica con las legislaciones sanguinarias que vimos sobre los expropiados, en donde esto ya, las legislaciones adquieren, pues, un componente religioso que se había mencionado, en el cual juega un papel fundamental la reforma protestante, en el cual se deja de lado todo eso que es la concepción cristiana católica de lo que debe ser la asistencia comunal, de lo que debe ser, por ejemplo, buscar la salvación eterna por medio de las buenas acciones y el libre albedrío. Ahora es como una nueva interpretación que se hace, y ello va a configurar también el pensamiento de del poder real, y por ello también va a tener un fuerte componente, un giro de 180 grados, todo lo que son las legislaciones. Por ello, estas legislaciones van a prohibir lo que es la vagancia. Es decir, toda persona, toda masa expropiada y desposeída de sus medios de producción y de sus medios de subsistencia, deberán buscarse un trabajo, un señor, deberán de buscarse un amo, si no quiere, pues, sufrir represalias literalmente sanguinarias, en las cuales ya se habían expuesto en la presentación anterior. Entonces, por ese lado, pues, tenemos ya una nueva concepción legislatoria, en donde se basa de que la vagancia está vista como un pecado mortal, y donde efectivamente, desde un punto de vista protestante, calvinista, ya hay un pueblo elegido como tal, es decir, que es a través de la presentación de riqueza la que presenta signos de salvación. Mientras tanto, lo que representa pobreza y miseria es el pecado más abismal que se pueda concebir, ¿no? Entonces, todo esto, ya haciendo esa retroalimentación, en donde está la expropiación por medio de la violencia, queda un pequeño paréntesis en todo este proceso de la llamada acumulación originaria, el cual es de dónde surge el arrendatario capitalista, que también incluso se había tocado en la presentación anterior. Por un pequeño desliz, yo también, pues, yo quiero ofrecer, pues, cuál es mi punto de vista también, ¿no? Dejar este grano de arena también de cómo se puede interpretar también esto, de dónde surge el arrendatario. Pues, paralelo, como nos dice Marx, paralelo al comerciante de en los puertos italianos, comerciantes del arrendatario aparece propiamente dicho en el campo, es decir, aparece en la tierra, es donde se genera también esas condiciones de explotación cíclica, ¿no? de capital. Es donde se generan esas condiciones para transformar de manera violenta entre transformar de manera violenta eh, esa, esa transición de un mundo feudal a un mundo moderno capitalista. Algo también a detallar es que nos tiene que quedar claro de que Marx deja claro que
todo proceso, eh, todo proceso modernista tiene que ir reemplazando lo viejo, es decir, todo lo que son las legislaciones feudales viejas, todo lo que es incluso las figuras dominantes feudales en el medioevo, incluso las relaciones de producción feudal, todo lo que tenga que ver también con incluso las leyes antiguas de propiedad, todo ello tiene que modernizarse, es decir, todo eso va a tener que ser arrancado de raíz. ¿Por qué? Porque el modelo capitalista va hacia adelante. Es decir, tiene que ir modernizándolo todo en pro de una nueva élite, que en este caso sería la élite burguesa capitalista, ¿no? En forma de arrendatario. Y que tiene su forma antigua en forma de bailiff, que era un administrador de rentas del señor feudal, de tierras del señor feudal. Ya en la segunda mitad del siglo XIV, como arrendatario ya o medianero, el terrateniente le asignaba simientes, le asignaba ganado y aperos de labranza por el terrateniente y repartiendo el producto conforme a la proporción asignada contractualmente. Aquí también hay que tener presente que eh, surge también estas nuevas formas como por ejemplo los contratos, que ya lo podemos ver más adelante, que se van a traducir también como lo que son en otorgación de títulos, otras formas también como por ejemplo lo que es el interés público y todo lo demás. Poco a poco, este arrendatario va valorizando su capital propio por medio de campesinos asalariados o el plusproducto de estos. Pues lo que hacía el arrendatario era que tenía a un grupo de campesinos independientes pero asalariados que trabajaran la tierra y le pagaba la renta al señor feudal, ya sea en dinero o en especie. Pero estos se iban ganando mucho terreno conforme iba pasando y al final ellos iban adquiriendo al final ese plus producto que producían los campesinos. Entonces, poco a poco, ahí es donde se va acrecentando también la influencia de este arrendatario. Y es donde va, conforme pasan los años, a tomar una forma más proporcional y semejante también a la de los que va reemplazando poco a poco a los terratenientes feudales, los cuales poco a poco también se van modernizando, ¿no? Es decir, van desapareciendo. Entonces, luego de ese pequeño paréntesis, este, ¿qué es lo que sigue ahora? Es decir, luego de que los trabajadores, pues, libres de sus medios de producción y de subsistencia, es lanzado violentamente para que en condición de individuo libre, busque un nuevo amo en la gran manufactura industrial, en su inicio de lana e hilado, y se vuelva, y aquí hay que recordar, por supuesto, las categorías de la fórmula de mercancía que nos presentó Marx, que es sobre lo que es capital variable, ¿no? Que es parte de la ecuación de la mercancía. Mientras las materias primas se formaban parte de la subsistencia, tanto familiar como comunal, adquieren una nueva forma social. Es decir, no es una transformación como tal, sino que ahora pasa también esas formas de subsistencia, como por ejemplo las materias primas que utilizaban como por ejemplo, este, como por ejemplo la lana, los productos, incluso productos como el cuero, los animales, o incluso también de las materias primas como la madera, entre otras, ahora pasan a ser capital constante, es decir, pasan a formar parte de esa ecuación de la mercancía y que ahora pertenece al patrón. Aquí es donde vemos también ese salto a quien pasa a formar parte ahora ese trabajador libre y también sus medios de producción. Pasan ahora, en vez de toda una gran amalgama de comunidades y de familias que trabajaban libremente su tierra,
ahora pasan a formar a pocas manos, es decir, o a un solo patrón. Esta es la transición en la que quiere hacer ver este apartado de la repercusión de la revolución agrícola sobre la industria. Entonces, también está, entre otras cosas, se rescatan las aportaciones de Mirabeau sobre las condiciones, lo siento si no lo he pronunciado bien, sobre las condiciones de los jornaleros en la fábrica reunida y la fábrica separada. Es decir, ante una complicación que menciona Marx sobre eh, que no se podía reflejar mucho el origen de expropiación dentro de esas grandes manufacturas, Marx rescata aquí pues, los preconceptos que utilizaba este autor, Mirabeau, para identificar. Para identificar también estas condiciones, estas nuevas relaciones de producción que se vienen dando. Él hablaba de fábrica reunida y Marx ya estaba teniendo en cuenta también lo que era una mega manufactura como tal. Entonces, que llega a tener como esa concentración y nada separado como había sido en un inicio en el medioevo, ¿no? Analizando la pauperización de los obreros, donde unos viven e intentan mejorar su calidad de vida mediante el ahorro, que en otros espacios, pero siempre disponibles para el capital industrial. Aquí es necesario que se mantengan también en condiciones estables a, a esa mano de obra liberada de esos medios de producción. Es decir, tiene que estar en condiciones para que estos puedan seguir generando mercancías, para que ellos puedan seguir trabajando. Pero no por ello significa que sus condiciones van a mejorar, al contrario. No hay más que ver incluso ya en estos momentos contemporáneos cómo las actuales crisis económicas pues van pauperizando más a esa clase media y la van empobreciendo cada vez más. Entonces, lejos de ir mejorando esas condiciones de trabajo, se va pauperizando también, incluyendo la calidad de vida. Entonces, aún así, establece Mirabeau que si hay una distinción entre lo que es una fábrica reunida y una fábrica separada, es que en ambos tienen una diferenciación respecto a lo que es esa pauperización, ¿no? En las fábricas separadas se produce un poco menos, mientras que en la reunidad, que está concentrada en muy pocas manos y por tanto que concentra una gran masa de trabajadores libres, pues se hace más constante pues esa división también del trabajo a la vez. Entonces, eso también provoca una pauperización y una desvalorización, por lo tanto, también de su trabajo. Ya recordando en sí, pues las categorías de la mercancía que miramos desde el inicio del seminario. Por otro lado, los desposeídos de sus medios de producción no solo son concentrados en las megafábricas, sino que incluso la satisfacción que realizaba el pequeño productor a nivel local, sus medios de producción y subsistencia, incluidos los artículos que producían en el campo, es decir, todo lo que realizaban para sus familias, incluso también lo que en algún momento llegaban a pagarle en excedente al señor feudal, forma de impuestos, incluyendo hasta su mismo campo, la tierra, se convierte en una mercancía y consecuentemente no solo es que se convierte en una mercancía más, sino que también en un mercado para vender esas mercancías. Entonces, las regulaciones antiguas de producción son sustituidas ahora por el capital industrial.
Aquí entonces se ve cómo se va dando esa transformación. Por supuesto, Marx nos dice que esto no es directamente. Sí se produce de manera violenta y es necesaria la violencia para ello, para esa transformación, pero es un proceso lento también, que va transformando las relaciones de producción para dar pie a lo que son, a lo que es la moderna producción capitalista como tal, por medio de esta llamada acumulación originaria, en el cual tiene su evolución en base a estas fases, desde la expropiación de la tierra y cómo esta misma tierra, que era el mismo espacio que era el medio de subsistencia del campesinado y sus familias, y que ahora pasa a concentrarse en una sola mano, este a la vez se vuelve una mercancía al establecer esas relaciones de explotación que son necesarias para que obtenga esa categoría como tal. Y que hace que se diferencie de los otros modos de producción anteriores. Las relaciones antiguas de producción, repito, las relaciones antiguas de producción son sustituidas ahora por el capital industrial, es decir, lo que se decía antes, de que tiene que irse profanando, tiene que irse arrancando de raíz progresivamente todo tipo de modo de producción antiguo y transformándose por medio de la violencia en una nueva forma de producción. Entonces, en paralelo, pues tenemos el génesis del capital industrial. Nuevamente, para la génesis del capital industrial, debe haber una modernización, que es lo que mencionaba antes de las leyes viejas o antiguas feudales, corporativas, sobre todo las que manejaban las ciudades también, que tenían sus propias legislaciones corporativas, que tenían también su propio control. Este, sobre la propiedad y las relaciones de producción feudal en el campo para el desarrollo de las dos formas previas de producción capitalista. Esto hay que tenerlo en cuenta, que está el capital usurero y el capital comercial. Y para ello, pues, también el por qué el capital usurero, también hay que recordar ese componente, esos componentes religiosos que dominaban antes, como el católico, que básicamente condenaba la usura como tal. Entonces, todo ello y la reforma fue necesaria para amputar de raíz todas esas concepciones y concebir cómo la usura y a la vez el enriquecimiento por medio de la deuda y entre otros factores que se verán adelante, como el crédito público, entre otros, el interés, se van a ver no como algo malo, sino más bien como algo de salvación, como había mencionado. Todo esto es necesario para que haya una progresiva modernización de los medios de producción como tal. Luego de que los desposeídos pues fueran expropiados de sus tierras mediante múltiples factores mencionados en la presentación anterior que presentó la compañera Ana y que pues ahora pues está teniendo pues está llegando pues a ese cenit, a esas consecuencias, a estas últimas consecuencias, el cual es el origen como tal de una nueva élite como tal, burguesa. Entonces, pero para ello, previamente, tenía que adquirir estas formas previas. El capital industrial tenía que adquirir la forma de capital usurero y capital comercial, que tiene sus orígenes en los puertos comerciales lejos del control feudal, como fuera posible. Y aquí Marx nos menciona un factor determinante en la génesis del capital industrial, como es el colonialismo, como factor determinante para la acumulación de capital por medio de la violencia, el asesinato y el secuestro de familias en otros países que sirvan para producir mercancías, cuyas ganancias se reflejan en las metrópolis. Si todos sabemos cuál es la función de una colonia. Y históricamente, Marx expone muchos ejemplos
Y yo podría agregar el de la relación que tuvo Inglaterra con sus colonias en África y también como las que tuvo en las 13 colonias en las cuales había esas legislaciones también sanguinarias contra todo tipo de industrialización local como tal. Es decir, las colonias solo son eh, esas expropiaciones de tierra por medio de la violencia también, con ayuda del Estado soberano, este, para apropiar no solo territorio, sino también mano de obra fácilmente explotable en la cual se le somete a las condiciones de un esclavismo moderno, ya con categorías capitalistas, para producir mercancías. O sobre todo también, pues, trabajar y exportar las materias primas. Incluso la mano de obra esclava africana era exportada como tal. Es decir, el humano ya es cosificado también. Todo esto es un puro proceso de cosificación también, incluso del mismo ser humano como tal. Solo que lo que se dio en el fenómeno en Inglaterra fue de manera libre, voluntaria, es decir, son liberados para decidir entre o buscarse el pan de cada día o enfrentarse a las leyes sanguinarias y morirse de hambre, como tal. Entonces, el colonialismo juega acá un factor importantísimo, puesto que aquí es donde va a proveer de mucha materia prima, la cual esta deberá ser trabajada por esa mano de obra esclava moderna en las nuevas lógicas de las nuevas lógicas mercantiles modernas y y con ello pues se va a, se va a producir pues lo que serían los nuevos mercados, es decir, va a surgir un nuevo mercado, donde, ya sea en distintas partes del mundo, como aquí es, ya el colonialismo ya es como eh, una expansión progresiva y una primera globalización como tal, en busca de mercados para vender las mercancías que produce el, estas pocas manos, ¿no? Estos burgueses como tal. El sistema, otro factor determinante también en la génesis de este capital industrial, es el sistema moderno de crédito público, necesaria para formar una vía de acumulación originaria, por medio de empréstitos públicos, créditos y deuda pública, para la cual había mencionado que tuvo que haber una nueva concepción filosófica incluso del pensamiento en el medioevo, que era del medioevo, de estas potencias occidentales para permitir que se concibiese como una salvación esto de los intereses y los empréstitos y los créditos. Algo muy condenado por la vía católica, pero ya en estos puntos ya son otros momentos. Esto ya es donde ya está todo romantizado como tal y se practica y se legisla como tal, permitiendo que se cumpla por medio del Estado garante de la ley. Porque por medio del Estado, quien provee de fuerza militar, quien provee de soldados bien entrenados, estos van a garantizar que esto se cumpla. Y es un factor determinante también para las empresas privadas en búsqueda de mano de obra esclava en otros países, que es en el factor de colonialismo, que juega un papel fundamental también. Y por último, el sistema proteccionista. El sistema proteccionista como tal, en donde el Estado interviene y también tiene legislaciones sanguinarias respecto a la producción de ciertas mercancías también, tanto adentro de su territorio, es decir, de manera local, como a la vez internacional, en la cual a través de esto pues se va a generar una guerra comercial. Y Marx menciona los casos como, por ejemplo, las que se dieron como las guerras del opio en China.
Entonces, este sistema proteccionista que penalizaba a los productores menores de mercancías en favor de las megafábricas, es decir, de los ya, de estos burgueses, de estos, no solo de los arrendatarios, sino también aparecen otros personajes como los banqueros en este caso. De los banqueros aparecen también los rentistas y aparecen ya otras formas también, de acumuladores de capital. Entonces, a nivel local como internacional, sí, como mencionaba, pues, en favor de las megafábricas o manufacturas a nivel local como internacional, como ya había mencionado yo. Todas estas son condiciones para la génesis de capital industrial. Entonces, aquí pues queda esta pregunta abierta. La tendencia histórica de la acumulación capitalista. ¿Hacia dónde, recapitulando todo lo de la presentación anterior que, que expuso la compañera Ana y este, en toda esta segunda parte de la llamada acumulación originaria que he presentado, cabe responder en qué se resuelve la acumulación originaria del capital, es decir, en su génesis histórica. ¿A qué ha conllevado? Ha conllevado a que por medio, primero y progresivamente por medio de la expropiación y la violencia, llevada a cabo tanto por el Estado como también las fuerzas fácticas feudales, así como también de estos antiguos bailiffs que pronto se volverán arrendatarios y se volverán también los burgueses. Por otro lado, también estos comerciantes, como poco a poco todo esto se va a ir entrelazando para generar condiciones de lo que hoy sería pues las condiciones de la explotación de las relaciones de producción capitalista. A la vez que el trabajador es liberado de sus medios de producción y de sus medios de subsistencia, es obligado a buscarse un trabajo para no morirse de hambre, al mismo tiempo que es sometido a legislaciones internas dentro de las grandes manufacturas privadas, como por ejemplo son las grandes jornadas laborales, en donde incluso a, se involucran incluso hasta los niños, que más menciona de entre 7 incluso hasta 14 años, y se puede apostar hasta que incluso de menos. Eran concebidos como, como esa mano de obra fácilmente explotable, en la cual se le extraerá plusvalor, y de ese plusvalor, que es parte de la ecuación de la mercancía, es donde se va a extraer la riqueza del trabajador en ganancia de unos cuantos, en ganancia de los capitalistas, como una nueva élite que va reemplazando poco a poco el poder feudal, es decir, lo antiguo, porque también hay que recordar que la iglesia con Enrique VIII pierde poder y estos son donados incluso de manera especulativa a especuladores, oportunistas y por supuesto también a otros arrendatarios independientes. Entonces, a la vez que estos trabajan las materias primas y a volverlas unas manufacturas y en las cuales no pueden gozar ellos tampoco de su plusvalor y están sometidos a esas presiones laborales internas privadas, es al mismo tiempo donde se genera más demanda, es decir, se va en búsqueda de más mercados y esto da pie a estas reformas y a estas revoluciones agrícolas sobre todo, en las cuales perfeccionan también los cultivos y en las cuales ya no se necesita ya mano de obra campesina ahí, sino que se ocupa muy poco debido a la modernización de las técnicas agrícolas
Y esto a la vez pues va a generar también una estabilidad, ¿no? Una estabilidad dentro de este régimen de nuevas relaciones de producción capitalista. Entonces, el colonialismo jugará un factor importante, incluso en lo que son las guerras comerciales, lo que es el proteccionismo, la intervención del Estado, protector de la empresa privada, protector de la empresa privada y por lo tanto de estos nuevos señores capitalistas. Esto va a generar básicamente esa mundialización de relaciones de producción y de explotación por medio de la esclavización, por medio de otro tipo de sometimiento, pero con el detalle de que esa base de, estos se vuelven a la vez una mercancía como tal. A la vez que se va profanando poco a poco también y progresivamente todo lo que era el mundo antiguo y ahora se transforma en un mundo moderno. En un mundo moderno en el donde se produce esa escisión entre, entre los obreros y la nueva clase dominante que es la capitalista. Y creo con esto podría dar por concluido. El último apartado de queda, ¿no? Sí, pero no tienen. Vale, la puerta, ¿viste? No ha dicho nada. Sí, lo que dijo Joaquín. Sin más. Vale, pues muchas gracias por la presentación y el chat creo que no hay nada. Así que pasamos a moderar desde aquí, entiendo que es más práctico. Pasamos a luego preguntas y después aportaciones. Creo que nadie tiene ninguna duda. Podríamos ir, pero todavía hace demasiado calor fuera, así que nos quedaremos. Aportaciones. ¿Alguien quiere comentar este capítulo que es tan interesante? Y entonces, un par de cosas bueno, una aportación y otra un agregado a lo mejor a la presentación, que creo que no ha quedado sin comentar. Por un lado, bueno, comentar eso, que este capítulo es, la verdad que es muy interesante y muy bonito de leer, relativamente sencillo de entender, pero extremadamente fundamental en la comprensión del modo de producción capitalista en su desarrollo histórico propio, en cómo está ubicado dentro de la historia de la humanidad y en cómo este surge del modo de producción anterior, el modo de producción feudal, las condiciones que se dan del propio modo de producción feudal
que hacen que éste tenga que convertirse mediante su propio automovimiento en el modo de producción capitalista y que a través de un corolario del resto del texto también Marx entiende que serán condiciones similares en el modo de producción capitalista que van a llevar inevitablemente a su disolución en una sociedad socialista. Y me parece curioso, claro, aquí queda muy clara, se plasma de forma muy evidente alguna discusión que alguna vez hemos tenido, creo que el año pasado, de dónde hay capital y de dónde hay modo de producción capitalista, que son dos cosas totalmente distintas. Aquí ya queda claro. Porque en principio capital, cuando Marx introduce el capital en el capital, lo introduce como ese valor que se valoriza a sí mismo. Es decir, tenemos D, M de prima. Cuando inserta ese proceso, menciona ya y hace aparición en escena el capital. Y aquí uno podría decir, bueno, pues capital, sí, hoy en día evidentemente hay capital, pero bueno, capital también había, pues eso es lo que comenta en este capítulo, en el capital usurero, el capital comercial de la Edad Media. Capital, incluso bajo su forma de trabajo asalariado, ya hubo en el Imperio Romano o en la Grecia clásica, de forma, aunque sea marginal. ¿Qué es lo que hace que todo eso no sea capitalismo? Por un lado, sí, lo evidente de que no, esas formas del capital, esas formas de trabajo asalariado no... ¿Trabajo asalariado no? Trabajo asalariado sí hubo, ¿no? Ah, pero pensaba que te refieres al capital comercial. No, al capital de forma de trabajo asalariado lo hubo de forma marginal en otros modos de producción. Por un lado, que esas formas no eran mayoritarias en la sociedad, que no subsumían, es la palabra subsunción, que no subsumían a la sociedad bajo su lógica, y por otro lado, pues que no se había dado todo el resto de elementos constitutivos que vemos aquí, que son esenciales para el surgimiento del modo de producción capitalista como tal, que es una enorme masa de trabajadores desocupados, expropiados y obligados violentamente a trabajar. Un capital que se pone de forma más o menos legítima, más o menos ilegítima, en manos de una serie de capitalistas, ya sea el capital arrendatario en el campo, que ya dice Marx que es un proceso paulatino y no exento de trabas, desde luego, y ya sea el capital industrial, que vemos que es un proceso extremadamente más veloz y más violento, confrontativo y más radical en cuanto a la transformación que realiza inmediatamente en la sociedad, mediante la creación de un mercado interno en el cual la mayoría de habitantes de una sociedad, la mayoría de consumidores de una economía no son consumidores de sus propios productos, que no tienen ese consumo propio de subsistencia, sino que más bien al habérseles expropiado de sus medios de subsistencia, pasan a adquirir estos en un mercado interno que se amplía incluso con el fenómeno colonial. O sea, son todos estos elementos que ha descrito el capital, la forma de dar dinamismo y de insertar capital en la sociedad a través de la deuda pública y del crédito. Todos estos elementos son constitutivos del modo de producción capitalista y verdaderamente no se puede entender, yo creo, y no se puede entender ninguna sociedad capitalista sin entender cómo ha surgido, y el surgimiento de la misma pues está explicado de forma maravillosa en este texto. Y la otra cosa que quería comentar es que, bueno, acabamos, según algunos, hemos llegado al final del Capital. Sería este el último capítulo. Sí. Según Rubens, si no me equivoco, en la nota esta, y algunas interpretaciones que parecen, cuando las lees, por lo menos coherentes, aunque creo que no, por lo menos el editor de este texto no encuentra un soporte históricamente verificable, pero que por lo menos son creíbles, se diría que este capítulo es el corolario de todo el resto del texto, y no el siguiente capítulo que leeremos. Y es que este capítulo le da la redondez a todo el resto del texto,
necesaria y la inserta más allá de una descripción exhaustiva, minuciosa y histórica y en su desarrollo, pero en su desarrollo a lo mejor más reciente, para la época de Marx, del modo de producción capitalista, en el descubrimiento y el desembarañamiento y en la posterior desenvoltura de los mecanismos y la esencia del modo de producción capitalista, aquí lo inserta en un proceso histórico mayor, más grande, que ya no abarca únicamente el capitalismo en sí, sino que abarca toda la historia de la sociedad, o por lo menos la historia de las transformaciones de los modos de producción en la sociedad, y con esta le da el enfoque, y aquí se contiene el secreto y la mayor postulado político del capital, en tanto en cuanto que anticipa que, así como el modo de producción feudal se convirtió por necesidad y por su propio movimiento interno en el modo de producción capitalista, lo mismo sucederá con un modo de producción capitalista que procederá a negar la negación que ya se hizo, es decir, procederá a volver a fragmentar y volver a convertir libres, dueños de su propio destino, a los diferentes productores, pero ahora ya insertos en una economía socializada, en la cual los medios de producción y el proceso productivo son sociales, son colectivos, y es indudablemente superior al estadio previo del modo de producción feudal. Y si no me equivoco, la tendencia histórica, el apartado que vamos a leer, lo ubica Rubén por lo menos antes de este capítulo. Quiero ver. Aquí, bueno, por entrar por el último tema. Sí, es un tema que, bueno, es muy difícil encontrar la respuesta correcta. Pero, primero, no hay ningún texto de Marx y Engels en el que digan entre ellos, ninguna carta, en el que digan que vamos a poner un capítulo extra para que la censura nos permita publicar y hablar del comunismo y de la expropiación de los capitalistas. Además, en vida de Marx se hicieron varias ediciones en contextos políticos distintos, donde la represión, digamos, periodística, pues no era tan grande en la última edición del 72 como la que había en el 67. Además, se hicieron una edición francesa, en Francia, donde la represión es todavía menor. Y la edición francesa mantiene el último capítulo como último capítulo. Pero en el orden lógico también tiene sentido como apéndice o como continuación de la segunda parte de este capítulo en la teoría moderna de la colonización. Porque aquí ha dicho que la acumulación originaria, por un lado está la expropiación de los campesinos y su conversión, como has dicho muy bien, en fuerza de trabajo libre, no propietaria de nada, salvo de fuerza de trabajo, pero por otro lado está la acumulación sobre la base de, pues hay un párrafo muy interesante donde lo resume muy bien, de el descubrimiento de las comarcas auríferas y argentíferas en América, el exterminio, esclavización y soterramiento en las minas de la población aborigen, la conquista y saqueo de las Indias Occidentales, la transformación de África en un coto reservado para la caza comercial de pieles negras. Todo esto son factores fundamentales de la acumulación originaria. Son diversos factores de la acumulación originaria que se distribuyen en una secuencia más o menos cronológica. Luego, si se distribuye en una secuencia cronológica, en el siglo XVIII es cuando se profundizó, y nos lo ha dicho, en el XVII y XVIII es cuando se profundiza en la expropiación de las tierras comunales, la expropiación de las tierras de la Iglesia, la concentración de la propiedad de la tierra, la expulsión de los campesinos. Y después, sobre todo en el siglo XIX, es cuando se produce la colonización de las Indias Orientales, finales del XVIII o principios del XIX. La conquista de la India es de 1820. Luego, en términos cronológicos, si empezamos con la expropiación de los campesinos, de sus tierras, de las tierras comunales, de las tierras de la Iglesia, etcétera, y las leyes de pobres, todo lo que se ha comentado, después vienes, por tanto, tiene sentido que lo amplíe un poco más.
Y otra cosa, es interesante también la primera frase del siguiente capítulo, que ya nos estamos metiendo en otro berenjenal, en el tema de la próxima semana. Porque dice, recordemos, el libro es Crítica de la economía política. Y dice que la economía política procura por principio mantener la confusión. Confunde por principio dos tipos muy diferentes de propiedad privada. Luego, el capítulo de la teoría moderna de la colonización es un capítulo de crítica de la economía política en unos aspectos que se están desarrollando pues en vida de Marx. Marx nace en el 18, entre el 20 y el 25, pues, Inglaterra conquista la India, en fin. Se produce también la independencia de las Américas, bueno, todo esto se desarrolla en Estados Unidos. Luego, si más y que nunca no hay ninguna referencia escrita de que dijeran que, bueno, que este capítulo pues es para disimular un poco, o para completar. Si en varias ediciones y en distintos países se incluye como último capítulo, pues ciertamente el capítulo que hemos leído es un capítulo que da lugar para muchas citas. La violencia es partera de la historia. Si el dinero, como dice Augier, viene al mundo con manchas de sangre en una mejilla, el capital lo hace chorreando sangre y lodo por todos los poros, desde la cabeza a los pies. Cita, digamos, contundente. La transformación de la propiedad privada fragmentaria en propiedad capitalista y de la propiedad capitalista en propiedad social. En aquel caso se trataba de la expropiación de la masa del pueblo por unos pocos usurpadores. Aquí se trata de la expropiación de unos pocos usurpadores por la masa del pueblo. La negación de la negación no restaura la propiedad privada, sino la propiedad individual, en la tercera edición, sobre la base de la cooperación y la propiedad común de la tierra y de los medios de producción producidos por el trabajo mismo. Es decir, que hay párrafos que son muy potentes, que además se citan muchísimo, y eso puede hacer creer que efectivamente, pues que es más. Aquí con tanta cita, la violencia es la partera de toda sociedad vieja, preñada de una nueva. Ella misma es una potencia económica. Pero, claro, citas de esta contundencia en tan corto número de páginas, pues este es el capítulo que más concentra. Con lo cual dices, bueno, que continúa después con la teoría moderna de la colonización. Pero yo creo que sí tiene un cierto sentido. Y sobre todo el sentido cronológico y la crítica de la economía política. La semana que viene. Sí. Eso por lo último. Y un tema que no se ha señalado, porque lo desarrollo sobre todo en el tercero, en la edición 3 y 4, donde se cambia sustancialmente el texto y se amplía sustancialmente, es el tema de la deuda pública. Es impresionante cómo a la hora de encontrar cuáles son los elementos que configuran la acumulación originaria, pues nos habla largo de la deuda pública o enajenación del Estado. La única parte de la llamada riqueza nacional que realmente entra en la posesión colectiva de los pueblos modernos es su deuda pública. Si lo vemos hoy con el papel que juega la deuda, pues estos apartados me parecen muy interesantes. El crédito público se convierte en el crédito del capital. Aquí muestra cómo la deuda pública es la base del dinero fiduciario. Porque dice, el Banco de Inglaterra le presta dinero al Estado y el Estado le permite emitir dinero de papel sobre la base de los préstamos que ha concedido. Esto es muy interesante, claro, para economistas, porque aquí, con esa frase, desmonta la teoría monetaria moderna, que dice que el dinero es el Estado quien lo... Dice, no, esto es una cosa muy reciente, el dinero de papel. Pero está asociado a unos compromisos de pago que tiene el Estado. El Estado se ha comprometido, se ha endeudado, paga unos intereses, y sobre la base de esa deuda acumulada por el Estado se emite dinero que no tiene
contraprestación aurífera. Es todo... la deuda pública ha dado impulso a la sociedad por acciones, al comercio de toda suerte de papeles negociables, al agio. En una palabra, al juego de la bolsa y a la moderna bancocracia. Bancocratie, que es exactamente la palabra que utiliza en alemán. Habla de bancocracia. Frente a la aristocracia terrateniente, la bancocracia. Todo este apartado me parece francamente interesante. Y sobre todo para criticar pues, las propias teorías modernas del dinero o del crédito. Como si el Estado pudiera no estar endeudado. Y eso explica también, hablando de otra cuestión más actual, por qué los intentos de reducir la deuda drásticamente del Estado conducen a crisis económicas. Por ejemplo, la ideología equilibrista de los alemanes ha conducido al desastre de Europa. Y a que Europa no sea ya sea un actor de segunda en el concierto de la potencia de las naciones. Eso es consecuencia de no entender el papel que juega la deuda pública en el proceso de acumulación. El proceso de acumulación originaria y en el proceso de acumulación en general. Los alemanes, en ese sentido, sus economistas son precapitalistas. Tienen una mentalidad mercantilista que les impide entender la realidad tal como es. Ya. Vale. Oye, yo es que se me ha olvidado el libro en casa, entonces he hecho unas capturas ahí a pello. Bueno, yo empezando por el final, sí que me parece además interesante que una crítica al sistema impositivo y tal y cual, al final, a la fiscalidad y tal, que siempre recae sobre los pobres, etcétera. Yo creo que eso igual habría que verlo hoy, igual es distinto. Es decir, desde el marxismo hacer una crítica abstracta a los impuestos igual es más compleja, ¿no? Cuando financian servicios públicos que, si no existieran, implicarían una desigualdad entre trabajadores muy importante y dejarían a la gente en la calle, que se financian obviamente con impuestos de los trabajadores. Entonces, bueno, yo creo que eso habría que... Porque se puede leer, cuando lo lees, se puede leer y decir, uy, hostia, el marxismo entonces está en contra ya de los impuestos, no sé qué, no sé cuál. Bueno, cuidado porque hay que ver cómo se aplican los impuestos en el siglo XIX y cómo se aplican ahora, que yo creo que ha sido un cambio bastante importante. Bueno, yo sí que me parece, o sea, por empezar, que lo de Rubel no está mal. O sea, a mí me parece bastante obvio que el apéndice, o sea, perdón, el acápite 7 es el acápite de conclusión del libro entero. Yo creo que eso es bastante obvio. Que esté la conclusión en un acápite del capítulo, que no es del penúltimo capítulo, no del último, pues un poco raro. A mí me choca, personalmente. Y que luego venga uno sobre la teoría de la colonización, que termina encima, porque lo veremos la semana que viene, pero termina diciendo: lo único que nos interesa es el secreto de la economía política del viejo mundo, descubren el nuevo y proclaman en altavoz. El modo capitalista de producción y acumulación, y por ende también la propiedad capitalista, presupone el aniquilamiento de la propiedad privada que se funda en el trabajo propio, esto es, la expropiación del trabajador. Es, casualmente, como empieza el apéndice, o sea, el acápite 7, hablando de la expropiación del trabajador libre, del campesino y del artesano libre. Por tanto, no sé. No me atrevería tampoco igual a decir que a la censura, aunque parece una, pues no sé, una conclusión bastante lógica teniendo en cuenta lo que sucedía en aquella época. Sí que es verdad que en Francia no existía y aún así lo hacen. Quizás precisamente para evitarla de cualquier manera, incluso en un país democrático. Me parece, sí es cierto que igual con los cánones actuales, obviamente a nadie en un país democrático se le ocurriría censurar el capital. Es muy obvio, ¿no? No hay ni un llamado a la violencia en un país democrático. No hay ningún llamado directo a la violencia, etcétera, pero en aquella época, quiero decir, se tumbaban libros con mucha mayor facilidad. Entonces yo creo que sí. Y luego, pues ya que retomo, o sea, hacer algunos comentarios sobre este acápite 7, que sí que creo que Sebastián no los ha hecho y creo que es fundamental porque es la síntesis del libro. Y es la síntesis del libro manual, porque primero sintetiza lo que ha dicho en la acumulación originaria. ¿Qué nos dice? Nos dice que efectivamente en qué consiste, en qué se resuelve la génesis histórica, cuál es la esencia, la clave de esa acumulación histórica que nos acaba de presentar, la expropiación del trabajador libre. Porque más nos había dicho antes que el primer proceso de abolición de la servidumbre había sido previo a lo que sería la generación de las condiciones de la acumulación capitalista, que se había dado en el siglo XIV, si mal no recuerdo, cuando se habían liberado los siervos en Inglaterra,
pero que lo fundamental es, después de eso, todo el proceso que existe para desposeer de los medios de producción que tanto el artesano como fundamentalmente el campesino disponía. Y aquí con un matiz, porque igual Marx no lo presenta, pero hay que decir que eso no significaba que las relaciones de producción feudales se hubiesen abolido, porque el campesino estaba sujeto a tributo, etcétera. Lo único que quizá lo que no estaba sujeto a las leyes de serviles, etcétera, que unas leyes muy concretas, pues yo creo que ya comenté el otro día, ¿no? Pues sujeto a azotes, sujeto a un trabajo en las tierras del señor, por ejemplo, el trabajo señorial que se llamaba, pero bueno, luego existe lo que se conoce como el pago en dinero, antes de eso el pago en especie, y esos son tributos que se conocen. El marxismo siempre ha concebido como tributos feudales, o al menos propios del modo de producción feudal. Sí que es verdad que aquí puede dar un poco equívoco porque utiliza la palabra este modo de producción como si fuera un modo de producción que no estaba inserto dentro del feudalismo. Esto es un debate que ha existido y para la gente que existió una especie de etapa intermedia entre el feudalismo y el capitalismo, que sería ese modo de producción artesanal o de campesinos libres, pero yo hasta donde he leído, por lo menos dentro de las lecturas dentro del marxismo, lo común es considerar eso como unas islas, correcto, pero engarzadas con lo que sería el modo de producción feudal, es decir, con la sujeción en general del campesino a las prestaciones feudales y con la sujeción del artesano a los criterios corporativos. Entonces, bueno, sin más, pero a mí me parece interesante, ¿no? Esta es la síntesis de lo que sería el capítulo 24, ¿no? La acumulación originaria, y después nos dice, bueno, pero básicamente es una pregunta como decir, ¿para qué surge el capitalismo? Casi que es la pregunta que se hace aquí Marx. Dice, ¿cuál es la misión histórica? Casi es una pregunta teleológica. ¿Cuál es la misión histórica del capitalismo? Aquí hay un debate que podemos tener, que es si la historia tiene una direccionalidad o no. Yo tengo muchas dudas siempre con esa pregunta. Pensar que la historia no tiene una direccionalidad me parece un poco complejo porque significaría pensar que el ser humano no tiene una razón de ser. El ser humano es algo que surgió y el comunismo tampoco es una necesidad histórica y para mí, bueno, yo creo que sí que es una necesidad histórica. Igual si encontráramos en otro mundo vida, pues nos podrían dar respuesta a ello, una vida mucho más avanzada. Pero bueno, ¿cuál es la razón histórica de existir del modo de producción capitalista, por así decirlo? Aquí lo dice claramente a la hora de... O sea, lo dice por la negativa. Dice, ¿qué hace el modo de producción anterior, que sería el del campesino y el artesano libre? Excluye la concentración de los medios de producción y la cooperación, la división del trabajo dentro de los modos de procesos de producción, el control y las regulaciones sociales de la naturaleza, el desarrollo libre de las fuerzas productivas sociales. ¿Qué hace el capitalismo? Eso. ¿El capitalismo qué hace? Destruye la propiedad individual del trabajador y a cambio de eso lo que hace es socializar el proceso de producción, convertirlo en un proceso cooperativo. Creo que Joaquín hizo mucho énfasis en eso en el capítulo 3, que es fundamental. Darle una base científica al proceso de producción. Es decir, básicamente posibilitar el control científico de lo que nos rodea, del medio, y hacerlo además de forma social, que es lo que corresponde a los seres humanos. Al mismo tiempo, y luego lo que nos va a comentar Marx, dice, bueno, sí, esto sucede, pero esto no es el fin de la historia. ¿Por qué? Bueno, porque el capitalismo, podemos decir que lo que impide es justamente un control social sobre la producción social. Es decir, ¿no? Como esa clásica contradicción que observa Engels cuando dice que existe una producción social y una apropiación privada, o más bien una producción social y una anarquía productiva. Es decir, que el ser humano no se controla a sí mismo. Controla la naturaleza progresivamente, pero no es capaz de controlarse a sí mismo. Por tanto, esa es la tarea histórica del modo de producción capitalista, y la tarea histórica del comunismo es precisamente sobre la base del capitalismo, esa base cooperativa, social, científica, etcétera, bueno, pues básicamente conseguir o conquistar ese nuevo estadio en el que nosotros seamos capaces, además de regular la naturaleza, de regularnos a nosotros mismos, regular la propia producción, no de acuerdo con esos entes impersonales como el valor, etcétera, ¿no? Relaciones sociales indirectas, sino relaciones sociales directas, una planificación previa, etcétera, en que cada ser humano sepa además por qué se integra en un proceso de producción social, sea consciente de ello y lo haga científica y conscientemente, ¿no? Y luego, para Marx es evidente que esto sucede de forma espontánea. O sea, espontánea es de forma natural, porque lo que se puede considerar, ¿no?, como condiciones objetivas y subjetivas de la revolución, que para algunos esto no existirá y tal, pero aquí yo creo que lo deja claro, las condiciones objetivas, que son ese avance hacia la
cooperación, hacia la socialización, etcétera, ya lo hemos visto, que el capitalismo tiende por la necesidad de producir plusvalía relativa hacia ese horizonte, y luego, por el otro lado, lo que sería la necesidad de esa revolución para realmente transformar eso hacia un control social, bueno, pues para Marx tiene lugar de forma también espontánea, que es, bueno, pues el capitalismo en su desarrollo genera, ¿no?, pues esta miseria, explotación, etcétera, y con ello la conciencia de organización, etcétera, del proletariado. Para mí, esto caduco hoy en día. Bueno, pues tenemos, bueno, en mi opinión, 150 años de historia en los cuales pues ya hemos visto que la espontaneidad por sí misma no conduce al comunismo. Bueno, alguno podría decir, bueno, pero es que 150 años no son nada. Bueno, también es cierto, eso no lo voy a negar, pero que creo que, bueno, pues hemos visto a diferentes teóricos socialistas hablar sobre, bueno, la conciencia, cómo se genera, que si el proletariado en su espontaneidad puede generar una conciencia comunista o no, puede destruir o derrocar el capitalismo. Yo creo que esto, bueno, en ese sentido, responde a una coyuntura histórica particular, bueno, a un optimismo revolucionario que yo creo que era congruente, de hecho, con lo que sucedía en el siglo XIX, pero bueno, yo creo que el siglo XX no nos demuestra lo contrario. Lo que sí que creo que hay aquí es una clara exposición de lo que es la tendencia general del capitalismo, es que el capitalismo abre la puerta efectivamente al comunismo, que no puede surgir en cualquier momento, sino únicamente sobre la base del capitalismo. No podría surgir sobre la base de artesanos, pequeños artesanos que producen para sí mismos. Era necesario un proceso de expropiación violenta y con todo lo que trajo consigo, y el colonialismo y todo, ¿eh? Para mí esto es necesario. Bueno, igual pudo tener lugar de otra manera, ¿no? Pero bueno, no tuvo lugar de otra manera, y obviamente yo no voy a defender, no, es que qué bien que masacraron a los indios de no sé qué. No, de hecho, Marx lo critica, ¿no? En varias partes dice, bueno, es que aquí se pasaron, etc. Pero el colonialismo, la violencia con la que se expropió a los campesinos, fueron, bueno, pues procesos necesarios, ¿no? Como, no sé si dijo Engels, ¿no?, como que la historia procede por el lado negativo siempre, y en este sentido yo creo que bueno, de ellos somos herederos, y ahora lo que toca pues lo siguiente, ¿no?, que es básicamente expropiarles a ellos también con la violencia que sea necesaria, pero ya no será tanto contra una mayoría, sino, como dice aquí, contra una minoría, que seguramente tiene muchos aliados también. Bueno, terminado. Sí. Bueno, a mí, tú ya estás en el siguiente, ¿no? El comunismo, ya estás planteando el comunismo. Bueno, es que eres muy avanzado. Bueno, yo creo que este capítulo, una de las cosas más importantes es ver realmente, como su título dice, la acumulación originaria. A mí me parece que aquí nos queda claro, y si bien es cierto, en la primera parte hablamos de la expropiación, porque en realidad nos dice que la acumulación originaria es cuando le expropia la tierra a los campesinos, cuando todas las mesnadas, todo, bueno, pues la iglesia, bueno, pues cuando es expropiada toda la tierra, y cuando empieza y termina, cuando empieza el arrendatario, cómo se desarrolla el arrendatario, cómo va acumulando plus valor, ¿no? Cómo va aumentando el capital y cómo el capital va sumando más capital. En estos capítulos que ha planteado Sebastián, me parece, bueno, si vemos en cuanto a la acumulación originaria, a mí me ha resultado interesante, por ejemplo, cuando él dice que en este proceso hace un análisis y un planteamiento del sistema colonial, o sea, cómo las colonias también se extrae toda la riqueza, tanto en metales, en lo que producían las colonias, que eran traídas hacia acá, y además también nos habla y además describe cómo el tráfico de esclavos es lo que ahora fundamenta esos grandes capitales que todavía ahora mismo son los que subsisten. Entonces, como estamos, para mí, estoy intentando ver este capitalismo en el que vivimos. No conocemos otro sistema los que estamos aquí. Entonces,
este capitalismo realmente, tú te asombras y te quedas asombrado cuando hablas con gente que tiene, con ricos, voy a decir ricos, no nosotros, el que gana 1 millón, no que tiene mucho dinero, y entonces te cuentan historias, ¿no? De que han trabajado duro, que han heredado de sus padres. Entonces, claro, tú al final, como lo que has visto es que el señor se ha vuelto rico, pues porque ha trabajado duro y ha heredado de sus padres, o de los abuelos y los bisabuelos. Y puedes ir incluso hasta los bisabuelos, que fíjate, yo pensando en mis bisabuelos, estamos ya en el 18. Tengo vengo de una familia muy longeva. Entonces, bueno, ¿qué quiero decir con todo esto? Que para mí lo interesante de este capítulo es ver que el origen de toda la acumulación de lo que ahora tenemos en el capitalismo, primero dice que fue la expropiación violenta y se le quitó la tierra a los campesinos. Eso se ha hecho en todos los países. Yo soy de El Salvador, incluso en El Salvador también se hizo. La época se producía añil y después se pasó al café. Y se concentró en unos pocos. O sea que eso lo hemos vivido y lo hemos estudiado cada uno donde ha podido. Pero luego nos dice, en la página 946, hay un párrafo donde dice, nos habla, el sistema colonial, que ya he mencionado yo también, forma parte de la acumulación originaria del capitalismo porque fue extraído no solamente las riquezas, las piedras, el algodón y todo lo que se producía, sino además, fíjate si es salvaje este sistema que se pasó a traficar y a vender a los seres humanos como mercancía. Y muchas, entiendo que en España también posiblemente hay muchas fortunas actuales, y en Inglaterra también muchísimas, que tienen su origen en el tráfico de esclavos. La deuda pública, que es de lo que estabais hablando, también tenemos ahí arriba donde dice, donde nos dice, aquí parte del capital originario del industrial fluía directamente del erario público. Y si nosotros analizamos ahora, voy a decir a muchos empresarios, pues que se siguen beneficiando del erario público. O sea, hay, bueno, en España, que hay poca industria, casi todo el capital está vinculado al sistema público. Telefónica, la eléctrica, el agua, las constructoras y todo. Eso quiere decir, fíjate, Marx lo está planteando aquí, y ahora mismo seguimos. O sea, ¿por qué seguimos? Y entonces esto no puede estar caduco, esto está tan actual como cuando lo escribió. Lo que pasa es que ahora es todavía más bestial. Las grandes fortunas que existen hoy posiblemente eran menores en aquella época. Y lo que teníamos en aquella época, que era la beneficencia para complementar en el salario a los más pobres, pues hoy en día, por lo menos aquí, tenemos la renta de garantía de ingresos para completar a los pobres. O sea que seguimos a través del sistema público. También nos habla, entonces aquí, de la deuda pública. Como además, después de que ya no hay nada, como seres humanos, nos han quitado todo, la tierra, nos han quitado hasta nuestra libertad, porque tenemos que vendernos para poder comer. Y entonces resulta que ahora nos endeudan colectivamente, porque el mismo sistema capitalista necesita de la deuda pública para existir y seguir generando mayor acumulación. Tenemos los impuestos abrumadores. Aquí lo de los impuestos abrumadores, a ver si me aclara el señor economista, porque a mí no me queda muy claro en cuanto a aquel momento.
sé que en aquel momento no había ninguna prestaciones para la población, pero hoy tenemos una serie de prestaciones. Bueno, no sé si eso lo que ha hecho es que el mismo sistema capitalista nos va sobando la espalda y el hombro, con la educación, con la salud, con la renta de garantía de ingreso, para que estemos atontados y realmente no busquemos el desarrollo de esta sociedad. Es decir, lo que decía Adrián, quizás dar el salto o pasar a otra sociedad más desarrollada, donde las condiciones humanas sea el centro de la sociedad, cosa que en este momento es el dinero, no es la persona. Tenemos las guerras comerciales y, bueno, y nos habla de cómo en ese momento ya, cuando Marx escribe este libro, pues está desapareciendo claramente la industria manufacturera y se están haciendo las grandes concentraciones, ¿no? Que esto ya lo vimos anteriormente cuando se unieron la cantidad de máquinas, pero luego ya se desarrolla la técnica, aparece la maquinaria y empieza a producirse en grandes cantidades. Entonces, yo lo que creo, teniendo claro que todos estos elementos forman parte, y aquí es donde aparece el desarrollo de la gran industria, cuando aniquila a la pequeña industria, entonces, ¿qué es lo que realmente vemos? Pues que igual esas leyes sangrientas, cuando se da todo este proceso que empieza en el siglo XIV, termina en el XIX, creo yo, aunque, bueno, porque el mayor desarrollo es a principios, en 1900, la industria del automóvil, del hierro, bueno, todas estas cosas que se dan a principios del siglo XX. Y entonces, claro, aquí el problema que vemos es que no solamente nos han quitado ya todo, sino que ahora el Estado se endeuda, nos endeuda a nosotros y a las siguientes generaciones, y además el Estado sigue planteando leyes para beneficiar al capital, que no nos parecen quizás tan malas, diría yo, entre comillas, porque en aquella época te marcaban con un hierro, te podían llegar hasta a quitarte la vida, y hoy en día, pues quizás también se está quitando la vida, pero de una forma más civilina. Bueno, hasta aquí mi comentario. Quería comentar una cosa en relación a la intervención pues de Adrián y también de la presentación. De la presentación de Sebastián. Comentar primero que el uso de o sea, que creo que hay que prestar atención a la forma en la que se usa la palabra libre. O sea, no es los trabajadores libres en un primer estadio cuando son, o sea, libres una vez son despojados de sus medios de producción, porque es un libre entrecomillado, como veníamos viendo desde antes. O sea, es los trabajadores cuando están en campesinado, cuando está algunos encarcelado, trabajando con sus familias, con sus comunidades y demás, ahí no está dando la palabra libre. O sea, no se menciona nunca la palabra libre, se menciona después, una vez es despojado, y entonces sí, libre, entrecomillado, un libre muy entrecomillado. Luego, yo creo que en este capítulo, o sea, que es muy interesante, pues bueno, algo también que veníamos viendo, y después de leerlo, a mí, pues como que me ha vuelto o sea, me ha parecido como que habría que releer ahora el fetichismo de la mercancía. O sea, este capítulo, ¿no? De la primera sección. Y o sea, cuando hablan, ¿no? Pues estamos viendo todo el rato, por un lado, el trabajo, cómo se separan los medios de producción del trabajador y cómo esto es el origen primario de la riqueza. En esta disposición pues nace el capital, ¿no? Esta disposición del trabajador, y eso es paradójicamente lo que repercute en su libertad. Luego, sobre el comentario de Adrián, o sea,
creo que es un error plantear que esto es lo que lleva a un control científico del medio, porque el control científico sobre el medio también existía en la ley. O sea, no podemos, me parece excesivamente siglo XIXista ese planteamiento en el que parece que solo es el siglo XIX el que ha parido todos los grandes inventos, cuando no. Eso no es así. O sea, ha habido un avance, pues bueno, agigantado, indudablemente, pero sí que creo que es una visión pues excesivamente modernista de la realidad, que creo que, pues, que muchas veces condiciona nuestros análisis. Y bueno, es un poco esto. Luego hay mucho en cuestión de cuál es la función del capitalismo, o sea, creer que no tiene una función en sí misma, pues el ser humano parece como que siempre tiene que significarlo todo, pero el azar también existe y las cosas, o sea, la cuestión no es, o sea, si las situaciones azarosas pueden ser significadas o no, sino la capacidad precisamente de control que sí que tiene en cierta medida el ser humano sobre el medio, y eso o sea, que se decide ante esto, ¿no? Si dejarlo en manos de la racionalidad o tomar otro tipo de resoluciones ante ¿qué más? Cambiar. Y luego Enrique. Sí. Y luego... Yo también quiero criticar a Adrián, porque te digo, O sea, que primero vas todo mejor. Primero tú. sí, Vale. Por conveniencia. para que luego... Ya. Yo quería hablar un poco más acerca de las colonias, que aquí, sobre todo en la génesis del capitalista industrial, las menciona mucho, y me parece muy interesante el análisis que se hace aquí. Nos describe de forma clara, pues bueno, que el surgimiento de este capital industrial, bueno, empieza el capítulo describiendo el surgimiento de uno de los factores de la relación capitalista, muy evidente, que es la fuerza de trabajo. Que dice, bueno, pues, se expropia a los trabajadores, se les obliga a trabajar de forma violenta, etc. Y después procede a explicar en el resto del apartado la otra mitad de la relación, que es el capital, de dónde coño surge el capital. Sí. ¿De dónde surge el capital? Y bueno, pues menciona varias fuentes de capital, pues el capital que surge, que viene ya heredado del capital usurero, del capital mercantil, que se pone ahí a hacer sus pequeñas industrias, cuando se lo permite la ley o en lugares donde la ley se lo permite, el capital del campo, etc. Pero ¿cuál es, dice también, el que le da un impulso gigantesco a todo esto? El descubrimiento del Nuevo Mundo, descubrimiento de las minas de plata del Potosí, la esclavización masiva de los esclavos, de los habitantes de las colonias, la extracción de toda la riqueza mineral, de toda la riqueza comercial, de toda la riqueza en forma de fuerza de trabajo, de todos estos extremos. Hay una cita que dice muy claramente, muy curiosamente, bueno, muy tal, en general, la esclavitud disfrazada de los asalariados en Europa, a modo de pedestal, exigía, a modo de pedestal, la esclavitud desembozada en el Nuevo Mundo. Es decir, el proceso de acumulación capitalista exige toda esta esclavización y toda esta expoliación masiva del Nuevo Mundo. A veces es un poco difícil de entender, así de primeras, el que, bueno, pues así en el proceso de génesis del capitalista, pues se opone, evidentemente, el modo de producción capitalista, en el cual el asalariado es un hombre libre que vende su fuerza de trabajo de forma voluntaria, al modo de producción esclavista, en el cual el esclavo está obligado a trabajar y es propiedad de su dueño. Y a veces no se entiende muy bien, pues se mira de forma aislada el proceso de la esclavitud de Estados Unidos. Y dices, bueno, pues Estados Unidos era un país que estaba en proceso de industrialización, que claramente capitalista, y cómo convivían en ese sistema el trabajo asalariado y el capitalismo, y el desarrollo del capitalismo exponencial en Estados Unidos con un sistema esclavista. Pues es que aquí nos lo dice muy claramente, el capital
el modo de producción capitalista requiere para su surgimiento de esa expoliación, de esa explotación de forma totalmente descarada, de forma, en este caso sí, en forma de robo, no solo en contenido, sino ya en forma, de toda la riqueza de las colonias, para, como dice, coger toda esa riqueza, todo ese cúmulo de mercancías, todo ese dinero, llevárselo a la metrópoli y ahí, mediante la industria, convertirlo en capital. Es decir, el proceso para el desarrollo del capital, que el capital se desarrolla, el modo de producción capitalista se desarrolla únicamente o de forma primera en las metrópolis, requiere de todo ese proceso paralelo de robo y expoliación en las colonias. Y las colonias no son... Y todos estos elementos de producción esclavista, de producción mediante apropiación y robo, etcétera, no son ajenos al capital, sino que son constitutivos de su propia génesis. Y luego comento algo más, pero doy pie a Enrique, por favor. Adelante, Enrique. Creo que Enrique tiene levantada la mano. Sí, Enrique. claramente. Hola, ¿se me escucha? Sí. Alto y claro, Enrique. ¿Se me escucha o no? Hola. Chinga. Sí, se escucha. Ah, se escucha. No sé si es una duda, si es una reflexión. Cuando creo que en la ideología alemana se define de alguna manera la historia como un proceso inconsciente. Entonces, al ser un proceso inconsciente, la pregunta es si las formas medievales, feudales, podrían haber derivado en otra forma que no es la capitalista. Estamos ante un proceso, ante la pregunta de si los procesos del cambio histórico, la génesis, como dice el capítulo que estamos comentando, están en qué aspectos de ese proceso, la disolución del despojo de la tierra, la liberación del proletario, pasando por el arrendatario, ¿dónde está el proceso inconsciente? O sea, confieso que sí me gustaría saber o entender mejor esto que llamamos proceso inconsciente. Incluso me llama la atención que, por ejemplo, el libro, en la llamada 252, entiendo que esto lo hizo Marx, se menciona un párrafo largo y completo que está en el manifiesto del Partido Comunista, en el que se habla del progreso. O sea, el capitalismo para el feudalismo es progreso, sí o no sí, pero dice que ese progreso de la industria cuyo agente involuntario y pasivo es la burguesía. O sea, ¿por qué es involuntario y pasivo? Los fenómenos históricos se suceden inconscientemente, pero sobre la base de factores materiales objetivos independientes de la voluntad de los individuos que están en el proceso. ¿Cómo se da eso? Es una duda que tengo permanente, la quiero entender mejor. O a lo mejor no hay tal duda, ¿no? Listo. Bueno, sobre el tema de la transición del capitalismo al socialismo, o la superación de la sociedad capitalista, yo no creo que Marx diga en ningún momento que es un proceso, como ha señalado Adrián, espontáneo. No. Lo que dice es que la transformación de la propiedad privada fragmentaria en propiedad capitalista es un proceso incomparablemente más prolongado, más duro y dificultoso que transformar la propiedad capitalista en propiedad social. ¿Por qué?
cita muy famosa. En aquel caso se trataba de la expropiación de la masa del pueblo por unos pocos usurpadores, y aquí se trata de la expropiación de unos pocos usurpadores por la masa del pueblo. Bien, yo creo que no habla de un proceso espontáneo, ni tampoco de un proceso pasivo. Igual tenía que haber definido. Quizá el manifiesto, por lo que dice Enrique, en el manifiesto se habla, creo que de forma excesiva, pues es un documento, digamos, de combate, de agente involuntario y pasivo. La burguesía construyó toda una ideología, la ideología de la Ilustración y de los derechos humanos, para justificar lo que después iba a llevar a cabo. Por lo tanto, involuntario, pues no. Pasivo tampoco. El proletariado tampoco. Pero lo que sí parece que más no llega a captar es la complejidad de la evolución del propio proceso de socialización capitalista. Es decir, que hace que esa transformación de la propiedad privada capitalista en propiedad social, pues no sea tan sencilla y fácil y breve, que sería lo contrario de prolongado, dificultoso y duro, que fue la transformación de la propiedad privada fragmentaria en propiedad capitalista. Y voy a poner un único ejemplo. En la página, a lo que me refiero, en la página 949, un amigo de Ricardo habla de un caso atroz. Se produce en 1813. En 1813, es decir, hace más de 200 años. Todavía más atroz que el caso de unos niños que estaban desnutridos, que los habían mandado de una fábrica a otra. Y dice, no hace muchos años, en un convenio entre una parroquia londinense y un fabricante de Lancashire, se estipuló que el comprador debería aceptar por cada 20 niños sanos un idiota. Salvando el lenguaje políticamente incorrecto de la expresión idiota, nos está diciendo que igual que había renta de garantía salarial en el siglo XVIII y XIX, a principios del XIX existían políticas de, hoy llamamos, de inclusión. De inclusión, por cada 20 normales, un, ¿cómo se llamará? Minusválido o disminuido. No, Con capacidades especiales. Pues eso, una persona con capacidades especiales. Pero se está hablando de políticas de inclusión. Cuando para más sacar a las mujeres de las fábricas de las minas es un avance social, hoy el avance social es convertir a todas las mujeres en asalariadas. Ha cambiado la percepción que tiene la población asalariada en los países desarrollados respecto al papel que tiene el trabajo en la vida personal y colectiva. Hoy no existe el sujeto que dice Marx y Engels, el proletariado, consciente de que tiene que acabar con unas condiciones de trabajo, el trabajo asalariado, que a lo mejor no es consciente porque quiere volver, tiene unas, digamos, tendencias tradicionalistas, y quiere volver a la pequeña propiedad individual en el campo o lo que sea, pero que puede madurar en su conciencia y proponer la socialización. Eso es lo que no existe. Lo que no hay hoy en día es la conciencia social de lo sencillo que es superar el modo de producción capitalista, la propiedad privada capitalista. Es más, cuestiones técnicas, por tanto, científicamente clarísimas, como que el sector energético tiene que ser de propiedad pública, que la vivienda, el problema de la vivienda se resuelve con una propiedad, convirtiéndolo en un servicio público, o que la banca tendría que ser pública, pues estamos asistiendo justo a todo lo contrario. En España la banca se ha privatizado todavía más, se ha concentrado todavía más, desapareció, se desamortizó la mitad del sistema bancario, las cajas de ahorros, y la vivienda, pues como dijo el sabio ministro Ábalos, que también nos tiene que dar muchas satisfacciones en el futuro. Sí, la vivienda es un derecho, pero también es una mercancía. Y como estamos en el mundo de la mercancía y todos queremos tener autonomía de compra mercantil, por tanto todo el mundo tiene que ser asalariado y nos quejamos de que el salario es bajo. No de que el salario exista, sino de que no permita. Por tanto,
no hay una concepción espontaneísta, y sí hay un cambio en el siglo XX, que obviamente más siglos lo percibieron, en la percepción que tiene el conjunto de la población de los países desarrollados, y más allá de los países desarrollados también, porque en China es así. Vamos a ver qué pasa con el socialismo en China en su momento, pero la población no está en contradicción por ser asalariada. No vive el ser asalariado como una situación anormal, sino como una situación normal en la que puede estar en mejor o peor condiciones, pero eso es la norma. Ya lo dice Marx también. ¿Cuánto se tardó? ¿Qué enorme esfuerzo hubo que hacer? ¿Para qué? Para que las leyes del modo de producción capitalista se presentaran como leyes naturales. Para que las leyes del capitalismo se presenten como la norma de lo que tiene que ser, la normalidad. Vale. Bueno, yo respecto a lo último, o sea, porque yo no he definido qué considerar espontáneo, yo me refería al hecho de que o sea, no a que no haya necesidad de una conciencia la conciencia socialista, la conciencia de clase, que trate de superar ese orden existente, sino que esa conciencia precisamente se genera de forma espontánea, es decir, como resultado de las dinámicas propiamente resistencialistas del proletariado respecto al orden capitalista y a sus envites y a todos los perjuicios que genera sobre el proletariado. Creo que Marx sí que considera o concibe que esto es un proceso que efectivamente va a tener lugar de forma automática, es decir, y lo expone en el manifiesto comunista, pero yo creo que jamás dudó en la vida de que el paso de clase en sí a clase para sí iba a ser un paso bastante, bueno, sencillo, también parece que dice que es sencillo, pero al menos automático, en el sentido de que, bueno, vamos a ir conquistando, ¿no? Después de hacer una huelga, vamos a tener conciencia de que nuestro enemigo es el patrón, después de la siguiente huelga, quizá ya como el gobierno interviene, entonces tenemos conciencia de que el Estado también es el enemigo, al final todos los capitalistas, y así generamos una conciencia de clase, bla, 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 que se puede rastrear en Lenin, en Kautsky, en toda la gente, ¿no? Entonces yo creo que a eso se refiere, o sea, a eso me refiero yo con espontáneo, no a que sea espontáneo a nivel estrictamente económico, por ejemplo, es decir, sin la participación del proletariado que repentinamente ya los medios de producción se socialicen, que nosotros simplemente pues tengamos que quedarnos sentados. Un poco en ese sentido, ¿no? Y luego, creo que iba a decir algo más, pero como se me ha olvidado, voy a lo de la ciencia, porque a mí me parece, o sea, me parece que yo creo que también hay una moda ahora medievalista y tal y cual de parecer que la Edad Media era el siglo de oro, que todo estaba de puta madre y tal cual. O sea, porque claro, como reacción a una serie de autores que en la Ilustración, de forma lógica, tacharon a la Edad Media de una edad absolutamente oscura, pero que era lógico, ¿no? Porque había que absolutizar un aspecto y traer el capitalismo en vida, ¿no? Es decir, lo anterior era horrible. Al igual que nosotros, el capitalismo es horrible, ¿no? Evidentemente también tiene sus cosas positivas, ¿no? Por así decirlo. Pero en este sentido, o sea, yo creo que es evidente que por qué no la ciencia primero no era un aspecto residual en la Edad Media, tenía un papel, por supuesto, pero que cuando esa ciencia se sistematiza en el sistema capitalista por una razón muy sencilla, que es la que ha escrito Marx y expuesto en el apartado sobre el maquinismo, y es que la plusvalía relativa, la necesidad de producir plusvalía relativa, genera la necesidad del cambio técnico permanente. La necesidad del cambio técnico permanente genera la necesidad, obviamente, de conocer de forma sistemática y regulada cómo tienen lugar los procesos naturales, y no solo eso, sino volcar esos procesos naturales, el conocimiento que tenemos de esos procesos naturales, en un ente impersonal que es la máquina, cosa que antes no existía, o si existían las máquinas de forma subsidiaria. Entonces, lo que existía antes era un conocimiento artesanal, basado, como dice Marx, en la pericia, la experiencia, etc. Y lo que hace el capitalismo es transformar eso en una cuestión impersonal, en una cuestión objetiva. Había un conocimiento subjetivo, y lo que hacemos es trasladar, proyectar sobre la máquina un conocimiento objetivo obtenido a través del examen sistemático de la naturaleza. Y no es casualidad que la ciencia como tal, y los escritos sobre la ciencia, etcétera, se desarrollen fundamentalmente a partir del Renacimiento italiano, donde ya hay ciertos signos de capitalismo y que obviamente se consolide en el siglo XIX, que es cuando tiene lugar la revolución industrial, final del XVIII, principios del XIX. Ahí me parece obvio. ¿Que existe ciencia en otras sociedades? Sí. Que no es el eje
del conocimiento humano y que el conocimiento humano depende fundamentalmente del conocimiento subjetivo y del conocimiento religioso también, bueno, pues yo creo que es evidente que hay un salto entre uno y el otro. Básicamente, de momento eso, porque si me olvida algo que había dicho Joaquín. No. ¿A mí puedo? Va a Pello. Vale. Sí. Bueno, yo por continuar con esto de la espontaneidad, estoy de acuerdo con Adrián en que, en efecto, Marx plantea un desarrollo espontáneo en el sentido de que por la propia lógica del capital, sin necesidad de una actuación externa o de una actuación que toma conciencia de sí misma y actúa de forma externa sobre el proceso que ocurre de forma autónoma e inconsciente, es decir, que de esa forma autónoma e inconsciente del mecanismo del propio proceso iba a ocurrir esto. Es decir, yo creo que Marx pensaba y estaba convencido de que, independientemente de que él hubiese comprendido el modelo de producción capitalista o de que nadie lo fuese a comprender, el modelo de producción capitalista evolucionaría en el socialismo. Y me parece que no es una cuestión únicamente política suya, sino que es un resultado científico del capital. Me explico. La cita muy clave para mí de cómo entiende Marx esto es justo aquí. Con la disminución constante en el número de los magnates capitalistas que usurpan y monopolizan todas las ventajas de este proceso de trastocamiento, se acrecienta la masa de la miseria, de la opresión y de la servidumbre, de la degeneración, de la explotación. Es decir, la ley general de la acumulación capitalista. Con el desarrollo del proceso capitalista se aumenta la miseria de la sociedad en general. Y al mismo tiempo, pero se acrecienta también la rebeldía de la clase obrera. Es decir, no es un proceso automático, es evidentemente un proceso guiado por la clase revolucionaria, que es la clase obrera, que es la única clase revolucionaria y que en sus manos está la revolución. Una clase cuyo número aumenta de manera constante y que es disciplinada, unida y organizada espontáneamente por el mecanismo mismo del proceso capitalista de producción. Es decir, la revolución vendrá y se dará de manos de la clase obrera, que tomará conciencia en sí, para sí, de sí misma, pero que esta toma de conciencia y esta revolución se operará bajo la lógica espontánea del desarrollo capitalista y a causa del propio desarrollo capitalista, que hará que la situación de la clase obrera empeore tanto y de forma tan extrema, y Marx ya estaba convencido que en su época esa situación era tan mala y tan extrema, que espontáneamente esa clase obrera iba a tomar conciencia de su situación y iba a derrocar al capitalismo. Y en efecto aquí, bueno, una crítica, la primera viene de manos de Lenin, de la observación inmediata de esa realidad, cuando esa realidad todavía seguía totalmente vigente, y esa lucha de clases y esa conciencia social espontánea era totalmente real, vigente, palpable y mayoritaria en la sociedad, es decir, a principios del siglo XX. Lenin ya se da cuenta de que incluso esa conciencia espontánea no es suficiente para hacer la revolución, que esa conciencia espontánea lleva al tradicionalismo y a la lucha puramente económica, y que el capital es capaz de amoldarse a esa lucha y de continuar en ella. Hoy en día estamos diciendo que ya ni siquiera nos encontramos en esa situación que criticaba Lenin, que ya ni siquiera la clase obrera es consciente de su propia situación, es consciente de su propia necesidad económica de luchar contra el capital, y que no tiene esa conciencia de clase que se le llama espontánea, sino que la ha ido perdiendo, y que hoy en día la gente está totalmente subsumida a la lógica del capital e ideológicamente derrotada. ¿Por qué es esto? Yo creo que aquí, en efecto, Marx está equivocado en un elemento, y es que esta conclusión que saca es una conclusión científica del texto que viene del capítulo de la Ley General de la Acumulación Capitalista. Yo creo que esa ley general, según la cual la miseria de la clase obrera irá constantemente en aumento, se ha demostrado también falsa, como ya he dicho, por incómodo que se le haga a alguno. Se ha demostrado, yo diría, que es falsa, que esa miseria no ha ido en aumento, sino que, aunque haya ido a lo mejor en aumento en términos relativos, y evidentemente la explotación capitalista haya ido cada vez más en aumento y el modo de producción capitalista tenga cada vez menos sentido y sea cada vez más
polar entre la clase de los capitalistas y la clase de los obreros, la situación promedio de los obreros ha mejorado. No diría que enormemente, pero sí que ha mejorado. Y eso hace que no se cumpla esta presuposición necesaria para que se acrecente la masa de la miseria, la opresión, etcétera, pero se acrecente también la rebeldía de la clase obrera. Es decir, al no acrecentarse esta masa de miseria, no se acrecenta, sino que más bien se disminuye esta rebeldía espontánea de la clase obrera. Esa ya es mi opinión. En Sudáfrica han mejorado las condiciones de vida de los trabajadores. Sí, sí. Están de puta madre. No sé cómo estaría Los Sudáfrica. trabajadores mozambiqueños, por No ejemplo. sé cómo estaría Sudáfrica en el siglo XIX, pero bueno, no creo que Sudáfrica sea la exponente principal del modo capitalista de producción hoy en día. Yo diría que son India y Bangladesh, y en India y Bangladesh, en el siglo XIX, había hambrunas masivas. Y ahora no hay. Había hambrunas masivas cuando empezó la colonización. Sí. Provocadas por los ingleses. Sí, claro. No, Ingleses y los ingleses. Sí, evidentemente, y en eso estoy de acuerdo con los medievalistas, antes en el feudalismo se vivía mucho mejor que hoy en día. O en cierta medida, en muchos aspectos, mucho mejor que hoy en Mucha día. gente vivía mucho mejor. Pero en general, el desarrollo último de los países en vías de, con un capitalismo ya desarrollado, tiende a que esos países, según se desarrolla más allá de sus inicios el capitalismo, la condición de la riqueza aumente, y con ese aumento de la riqueza aumente también, en cierta medida, el nivel de vida de la clase obrera. Mi opinión. Sobra gente. Quiero decir más. Hay un 60% de peña que no curra. O sea, sí curra. ¿Entiendes? Sí. Que la sobrepoblación educativa es un fenómeno consecuencia del capitalismo. Además, no puedes hablar de capitalismo solamente por lo que vemos aquí. O sea, porque ya incluso Marx está hablando del capitalismo a nivel, ya toca todos los continentes. Marx no está hablando, y de hecho en la acumulación originaria está planteando que viene de todos los continentes, viene de China, viene de la India y viene de América. Entonces, primero, yo creo que la población que había en la época de Marx, que yo no manejo los temas, pero entiendo que ahora, no sé, tenemos una población mundial enorme, o sea que el capitalismo se ha garantizado cantidades industriales de gente en todo el mundo, porque las migraciones que hay hoy en día tienen que ver también con la pobreza. Entonces nosotros cuando hablamos de pobreza y de, que mira, es que ahora no estamos tan mal. ¿A qué nos referimos cuando no estamos tan mal? ¿Acaso a los que vivimos en Euskadi? ¿Es que acaso el capitalismo solo somos nosotros el centro, el ombligo del mundo? Hombre, me parece poco serio, porque el análisis del capital precisamente es el método científico, nos plantea un método para analizar todo el sistema en el cual vivimos, el sistema capitalista, pero no solo para la aldea donde vivimos, sino tenemos que hablar de todo el capitalismo en general. Entonces, ¿qué significa? ¿Que ahora está la gente mejor? No. Según los informes que tenemos, cada minuto mueren X cantidad de niños. ¿Eso no es pobreza? Hay trabajadores extremadamente pobres en España. Claro, la pobreza también ahora es relativa de acuerdo al país, a la renta per cápita y a todas estas cosas que hablan los economistas, que yo no soy economista, pero bueno, la soy. Entonces, no podemos hablar espontáneo, todo esto está planificado y organizado. No, incluso el sistema capitalista con todos sus ideólogos está planificado y organizado. Veamos. En los años 90, aquí,
estábamos hablando, los sindicalistas, el movimiento obrero, vamos a decir en general, el movimiento obrero, estaba luchando por reducir la jornada laboral. Pero vinieron los sociólogos a decir, eso es imposible, se viene abajo el sistema, las pérdidas millonarias, el no sé qué, todo. Y empezaron los liberales, creo que son los liberales, el neoliberalismo, a plantear que esto se venía abajo. Y fue minando y se hizo, en psicología hablamos de un sistema que se llama inoculación. Nosotros los psicólogos trabajamos la inoculación del estrés, por ejemplo. Un momento. Entonces, lo que se ha hecho en esta sociedad, el neoliberalismo, precisamente nos ha inoculado a todos en la conciencia y en el cerebro y en todo, bueno, la conciencia y el cerebro casi que es lo mismo. Entonces, que esto no se puede cambiar. Y entonces el movimiento obrero aquí en Europa abandonó el cambiar. Solo pongo un ejemplo, porque esto es complejo, creo yo, y tampoco tengo yo capacidad como hacer análisis tan profundos, pero abandonó la idea de bajar a 35 las horas laborales. Estamos hablando ya de 30 años. ¿Por qué? Y todos los sindicatos y todos los movimientos sociales dijeron, esto es imposible, no podemos. Y se cruzaron los brazos. ¿Vosotros creéis, mi pregunta es, ¿creéis de verdad que eso fue no fue una ideología pensada, programada, planificada e inoculada en esta sociedad para que todos nos quedáramos tan tranquilos? Y que ahora mismo podamos pensar, bueno, mira, yo fíjate, es que todos mis amigos, pues que no están tan pobres, ¿eh? Bueno, y todos los que vienen de África para acá, ¿eso no será consecuencia del sistema capitalista inhumano en el que estamos viviendo ahora? Entonces, las migraciones, y ya lo vimos en un capítulo que no recuerdo, que era el nuevo modelo de población disponible para que este sistema se siga manteniendo, pues porque claro, aquí no queremos hacer una serie de trabajo. Entonces, que vengan los de otros países a hacernos lo que no queremos. Y ese es como un círculo vicioso en el cual caemos. Entonces, nosotros no tenemos que luchar por un cambio de sistema. Habría que ver qué está pasando en los sistemas que se dicen comunistas. Yo no hablaría del comunismo hasta ahora, porque la experiencia de la Unión Soviética fue, lo que sabemos es que fue un fracaso por diferentes motivos. Ahora sabemos que Rusia está allí reconstruyéndose hace años, pero sería interesante ver qué se están haciendo, qué cambios, por ejemplo, están haciendo los chinos para que se declaran comunistas, la propiedad en manos de quién está, cómo es interesante conocer, yo diría, el modelo chino o el de Vietnam, porque por lo menos esos no tienen, como no están cerca de los americanos como el cubano, que ha sido completamente ahogado y aniquilado. O el caso de Venezuela, que está también siendo aniquilado pues, por los intereses espurios de sus recursos naturales. Bueno, en fin, que esto es planificado y organizado. Esta es mi conclusión. Y que no podemos hablar, cuando hablamos del capitalismo, solo de donde nosotros estamos, sino que tenemos que tener una visión más global, donde las masas, como ahora aquí en Europa ya no tenemos hijos, las nuevas generaciones ya no tienen hijos, pues entonces, por suerte, muchos africanos y latinoamericanos y de otros continentes que vengan acá, pues podrán sustituir a los hijos que no están teniendo esta generación después de la mía. Claro, yo ya he tenido los míos, ya soy señora mayor. En fin, bueno, esa es... Está Enrique y luego quería comentar algo en relación a que hay familia. Desde el Sí, está Enrique.
Pues adelante, Enrique. Sebastián, luego. Es lamentable que no se tenga tiempo para abrir el debate, porque yo le quiero decir a la opinión de la mejora del proletariado que se está haciendo abstracción no solo de la migración, se está haciendo abstracción o no se está considerando la destrucción del ecosistema, la sobreexplotación de los recursos naturales y un factor fundamental que tiene que ver con la situación de la condición de la sociedad, no solo del proletariado, del conjunto de la sociedad, que son las guerras. Si explicamos el paso del feudalismo al capitalismo como consecuencia del desarrollo de las fuerzas productivas, había que preguntar si ya hoy, en el 2025, esas fuerzas productivas se han convertido fundamentalmente en fuerzas de destrucción de población. Vayamos en breve, ¿cuántos millones de muertos tuvo la Primera y la Segunda Guerra? ¿Y qué está pasando hoy en relación a la vuelta a la destrucción de fuerzas productivas, que es la guerra? Eso creo que no hay, estamos en ese momento. Yo sí que quería apuntar que... Silenciaré porque yo creo que está ahí. Que el hecho de que en el siglo XIX se pusiese a la ciencia en un altar no supone que haya más conocimiento científico generalizado en la sociedad. Porque si hablamos, por ejemplo, de conocimiento del medio, como pueden ser los ciclos, pues yo qué sé, los ciclos de cultivar tierra. O sea, mira, si hemos perdido conocimiento general sobre eso, me dirás que no hay conocimiento científico en una catedral gótica. Me dirás que, o sea, que decir, o sea, sí, ahora nos ponemos un vídeo de física cuántica y somos todos más listos que Einstein, pero lo que es conocimiento científico más generalizado, igual somos más pobres hoy bueno. Y luego, en relación a la Edad Media, yo desconozco si hay una moda o no, porque la verdad es que yo no soy de tendencias, pero creo que en el Capital, más de una vez, Marx nos ha llamado la atención sobre que no se está descubriendo el mundo ahora. En el de maquinaria y gran industria, insistía más de una vez, oye, los telares son muy viejos, ¿eh? Los telares llevan funcionando mucho tiempo. Sí, estoy de acuerdo en lo que dices, ¿no? Pues que es verdad que hay un cambio cualitativo muy claro y es que esa objetivización del trabajo. Y creo, o sea, bueno, pues luego las implicaciones ideológicas que eso tiene. Ojo también a eso. Y esto es un poco a lo que quería apuntar el otro día cuando hablaba de la cita de Japón, ¿no? Que es que precisamente lo que dices, bueno, lo de que habría que reparar un poco pues, en Japón para entender cómo era la Edad Media europea, y luego dice una imagen mucho más fiel de la Edad Media europea que todos nuestros libros de historia dictados en su mayor parte por prejuicios burgueses. Es demasiado cómodo realmente ser liberal a costa de la Edad Media. O sea, ya te digo, no sé yo lo que se está hablando ahora, o qué moda puede haber, pero bueno, sí que creo que esto es algo, o sea, que ha aparecido más de una vez en el Capital, y sí que creo que habría que verdaderamente fijarse en más cuando habla de la Edad Media, en qué términos habla, y creo que ha aparecido más de una vez que no es con esos prejuicios oscurantistas que también habla de la religión y de determinadas cuestiones. Pero bueno, que ojo ahí porque yo creo que se pierde mucha riqueza en prejuicios que podemos tener. Y yo creo que ahí es donde habla del trabajo pretérito. Es que sobre lo antiguo se desarrolla lo nuevo, nunca se desecha lo viejo. Allí está el tema. Laura. Sí. Sebastián, pero dale la palabra. Sebastián, habla. Coméntanos 2 minutos rápidos. Sí, pues uno, pues intentando responder también a lo que decía Pello respecto a que sí es verdad que no hay una pobreza, no hay una miseria absoluta como tal, porque incluso hasta el mismo Marx dice que
esa misma masa de obreros, hay algunos que tienen unas condiciones un poco más favorables, incluso que les permite hacer un ahorro, lo suficiente como para ir mejorando también sus condiciones de vida. Y esto también sí se puede ver al día de hoy, pero también dependiendo qué. Ahí es donde también hay que tener cuidado también en las categorías de esa pobreza relativa y la pobreza absoluta. Es decir, muy probablemente en España se tenga adquisición de algunos servicios que, por ejemplo, en Honduras no se tiene, o por lo menos ya es muy extraño ver la asistencia del Estado, o la asistencia pública, o la sanidad pública y todos estos. También es verdad que durante la exposición también había hablado sobre lo que es los obreros, ¿no? Liberalizados, liberados, mejor dicho, de sus medios de producción. Eso queda entre comillas, tal como lo había escrito más, porque ya sin comillas, ya puede ser una interpretación liberal burguesa del devenir histórico del desarrollo de producción. Y pues como opinión final, para mí la llamada acumulación originaria es como el último capítulo con el que perfectamente se puede cerrar este primer tomo, y que en general todo este trayecto del seminario y culminando con la llamada acumulación originaria del capital, es lo que hay que rescatar de ello es que es un método de estudio para analizar todo el desarrollo histórico que ha tenido la humanidad hasta el día de hoy. Entonces, cuando se hace ese análisis y cuando hacemos un análisis también de este capítulo, perfectamente puede ser una radiografía de la realidad actual. Solo que en una versión más postmoderna y en una versión más avanzada de capitalismo extremo, donde el individuo se está llevando hasta las últimas consecuencias, sin parar. Una por una facción más conservadora, liberal y que es contradictorio en sí mismo, y una de corte progresista neoliberal. Entonces, son varios terrenos y muchos fenómenos también modernos como la financiarización los que están en juego actualmente, pero que estos tomos del Capital, sobre todo el primero, y este último capítulo nos ayuda pues a entender eso. Perfectamente yo lo veo como una radiografía del presente. No ha cambiado casi mucho, la verdad. Y simplemente eso es lo que quería agregar. Muchas gracias. Gracias a ti por la exposición y a seguir estudiando el capital y la realidad, claro, y luego a transformarla. Claro. Hasta la próxima. Venga, adiós. ¿Hay show? Agur, sí.